Buenos días a todos. Querido y admirado rector, apreciada alcaldesa, estimados y apreciados compañeros, autoridades académicas, autoridades municipales, público en general, es un honor para la Universidad de Alcalá celebrar ya en su etapa final los 25 años de la declaración de esta ciudad y su universidad como patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, preferimos los latinos llamar a esta consideración porque le da más calor emocional y más sentimiento social. Hoy presentamos diversas obras realizadas recientemente, pero la más importante de ellas es la bula Intercetera, que se reedita de un estudio de 1999 realizado por el profesor Santiago Aguadé, con sus estudios, su transcripción y con una presentación de nuestro rector, y se realiza este facsímil fantástico que se ha podido realizar gracias a la colaboración siempre inestimable e impagable del Archivo Histórico Nacional y de su director, que nos acompaña aquí y del que luego me ocuparé. Todo ello rememora ese famoso año de 1499 en el que el cardenal Cisneros consiguió que Alejandro VI le otorgara la bula para fundar el Colegio Universitario de San Ildefonso. Algo sabía ya el cardenal bajo cuerda, porque ya había empezado las obras y ya había enviado por toda Europa a emisarios para comprar libros. Es decir, tenía la seguridad de que el Papa Borgia le iba a conceder lo que él pedía. Y así fue, en efecto. Se le concedió a este gran estadista la creación de un colegio mayor con 3 facultades, con la Facultad de Artes, con la Facultad de Derecho y con la Facultad de Teología, que era la cabeza de todo el conjunto. Más tarde llegaría la medicina. Cisneros fue un gran estadista, un inquisidor general, un gobernador regente, un arzobispo de Toledo, cardenal, comandante del ejército de Castilla, tomó Orán, y para algunos grandes estudiosos de la historia, como el francés Josep Pérez, ha sido el más importante estadista español de todos los tiempos, equiparable a su Richelieu. Otros personajes ya recientes, sin remontarnos al pasado, puesto que podríamos citar al mismo Francisco I, que estuvo preso en esta universidad, venía a clase y recordó que solo un hombre había sido capaz, lo que en Francia no lo habían conseguido muchos reyes, que era crear esta universidad. Podríamos citar a personas recientes como Jaime Olmedo, académico de la historia, que dice que Cisneros introdujo el humanismo en España, o nuestro doctor Jaime Contreras, o la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, o nuestra otra profesora, Jiménez Calvente, y tantos otros que han señalado que gracias a Cisneros el siglo XVI dejó de ser la Edad Media en sus comienzos y se convirtió en un siglo nuevo, un siglo de modernidad. Ramiro de Maeztu, que siempre estudió a este monje soldado como uno de los hombres más excelentes de su tiempo, dice que con él estalló de energía el Renacimiento. Fue muchas cosas Cisneros. Yo estoy seguro que no fue un hombre excesivamente culto, pero fue enormemente inteligente, rodeándose de los más cultos, de los más sabios, de los más preparados. Fue el primero que concedió la idea del mérito en la sociedad y en la organización de la sociedad. Reformista, defensor de las mujeres, como no se podía soñar en aquella época, fundamental para la defensa de los indios en América, detuvo a los turcos en el norte de África, recuperando la idea de la toma de Jerusalén, humanista, defensor de la imprenta y de la difusión de los libros. Fue, como decimos en resumen, el que introdujo a España en la Edad Moderna. Esta bula es el antecedente de las constituciones de 1510 y en ellas se expresa cómo va a ser el primer campus universitario de Occidente. Hasta entonces,
las facultades universitarias aparecían diseminadas en las ciudades de Europa, en Bolonia, en París, en Salamanca, en Coimbra. Por todas ellas se distribuían separadas las facultades. Por primera vez, el cardenal Cisneros crea un colegio mayor lleno de simbolismos, rodeado por 12 colegios menores, como imagen de los 12 apóstoles, más otros 6 como imagen de los discípulos preferidos, más 33 prebendados que señalaban la edad de Cristo. Todo esto lo reconoce la UNESCO junto con la ciudad de Alcalá y su recinto histórico, porque se ha convertido Alcalá de Henares en la ciudad de Dios, en la Civitas Dei. Se ha convertido, y lo será durante todo el siglo XVI y XVII, en la gran ciudad que expande el castellano, que reúne al siglo de oro a los mejores escritores, científicos, médicos, geógrafos, arqueólogos, y después porque tiene una enorme influencia en el castellano de América. Esta universidad y esta ciudad también será la patria de Cervantes. La Universidad de Alcalá creará o apoyará casi 23 universidades en América, creará y apoyará o se inspirarán en ella, en su campus histórico, multitud de ciudades como Cartagena de Indias, como Santo Domingo, que extenderán la cuadrícula y la planta de Amero, y será una imagen para todas aquellas ciudades nuevas que se crean más allá en el otro mar. Cientos de ciudades se inspiran en ella. Francisco I copia también la organización de esta universidad para hacer el Colegio de Francia. En Coimbra se copia el barrio de Sofía de la Universidad de Alcalá, y así podíamos estar horas que serán explicadas en un libro de próxima aparición. Durante los últimos siglos, la universidad sigue creando y sigue dando personalidades. No voy a recorrer todo el siglo XVII, solo quiero acabar cuando empieza la decadencia a finales del XIX, y aquí, en esta casa, se producen las personalidades más importantes de la Ilustración y de la razón. Aquí está Jovellanos, aquí está Campomanes, aquí está Cadalso. Aquí se hace la primera, con los equipos de Jovellanos, la primera ley de la reforma agraria española. Aquí se organiza la primera ley de instrucción pública y educación, la primera ley universitaria, que luego servirá a Moyano para la suya más moderna. Y todo ello nos habla de una universidad importante, hasta que sí, efectivamente, en la segunda década del siglo XIX empieza una enorme decadencia, pero no solo en Alcalá, sino en toda España, en las universidades, y poco después se produce la desamortización, la exclaustración. Muchos de los edificios se venden, muchos de los edificios que no encuentran compradores se convierten en cuarteles o en prisiones, muchos de ellos se abandonan y se convierten también en residencia de ciudadanos, y tenemos la fortuna, la grandeza de tener a la Sociedad de Condueños, que es capaz de enfrentarse a los poderes públicos de la época, comprar la manzana cisneriana y mantenerla viva y en actividad hasta que retorna a la universidad en 1977. En 1977, cuando se crea esta Universidad de Alcalá, se produce desde entonces y hasta hoy una fiebre rescatadora de la universidad original. Se restauran más de 25 edificios y se destinan a uso académico, lo que ha admirado en el mundo con reconocimientos en toda Europa y en toda América. Y nuestros rectores sucesivos siguen mejorando los 3 campus, 2 en Alcalá y otro en Guadalajara, y recuperando nuevo patrimonio como el edificio Cisneros, que modificará con sus nuevos museos, con su palacio de congresos, toda la historia y el centro de Alcalá. Ello nos permitirá insertar esta extraordinaria pula en el origen de ese patrimonio vivo que todos disfrutamos y que todos estamos obligados a conservar. Ahora me van a permitir ustedes que les presente a un autor que va a hablar durante un tiempo de esta ciudad, porque es un conocedor profundo de la misma. Quiero referirme a don Jesús García Calero, periodista, poeta, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha obtenido multitud de premios y distinciones, es segoviano, por lo cual también
nos enorgullece tenerle aquí con nosotros, y es director del ABC Cultural. Es especialista en patrimonio y nos podría dar grandes clases sobre cómo nos robaron la fragata Mercedes, cómo nos quieren robar ahora el barco San José, qué problemas tiene Sigena respecto a su patrimonio, el Salón de Reinos, cómo se va a recuperar, y tantos artículos que él ha trabajado. Decía mi amigo Miguel Ángel Aguilar en el homenaje a Andrés Trapillo hace unos días que había un dibujo del Roto en la edición de 2019 que decía: toda crítica para los poderes, para los poderosos, es excesiva. Todo elogio es insuficiente. Jesús García Calero tiene un lápiz, una pluma inteligente y acerada, y trabaja con esa inteligencia para que no ocurra ni lo uno ni lo otro, pero los dos sepan en lo que hay que trabajar. Ha publicado el libro Don Juan contra Franco, un poemario con lecciones de tinieblas, y finalmente, y este es uno de los motivos que también nos reúne, un libro titulado Alcalá de Henares, Historia entre ficciones, que ha sido ilustrado por la malagueña Paula Barona. Tiene una visión novedosa, habla de toda nuestra universidad, de Cisneros, de Cervantes, de Azaña. Él nos ofrecerá la conferencia La ciudad de Alcalá y la máquina del tiempo. Tiene la palabra don Jesús García Calero. Muchísimas gracias, Javier. Excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Alcalá, excelentísima alcaldesa de Alcalá de Henares, estimados profesores, autoridades, señoras, señores. Quiero comenzar con un profundo agradecimiento, y además doble. Primero al profesor Javier Rivera Blanco por sus amables palabras en la presentación, y también a quienes velan y han velado por la milenaria Alcalá de Henares desde esta universidad y desde el ayuntamiento. Son las dos caras o los dos protagonistas de la historia de la ciudad que, como he tenido la oportunidad de descubrir y el privilegio de narrar en el libro que ha citado Javier de la editorial Tinta Blanca, ha tenido y tiene una vida fascinante, casi yo diría que una vida de novela. No hay un lugar en España que yo conozca con mayor densidad histórica, mayor capacidad creativa para reinventarse, ni más profundo legado cultural para la humanidad. Hoy celebramos aquí la singularidad, y déjenme que lo diga en esos términos físicos, porque hablar aquí de historia asemeja casi una curvatura en el espacio-tiempo. Una singularidad que permitió la creación del primer campus universitario moderno de la historia. Viajaremos así por otros ecos muy reales de ese momento, que culminaron con la declaración de la UNESCO, que reconoció todo el conjunto como patrimonio de la humanidad hace ya 26 años. Déjenme plegar de manera imaginaria alguno de esos instantes, que son esenciales para pensar mejor en la inmensa influencia de lo que aquí, antes que en ningún otro lugar, ocurrió. Para ello quiero jugar con los trebejos del novelista, levantar la piel actual de la ciudad, pulquérrima, peatonalizada, moderna y a la vez arraigada en ese pasado y en la tradición universitaria, pellizcar el asfalto, el pavimento y mirar lo que hay debajo, como un arqueólogo haría capa a capa, imaginando vidas pasadas, inquietudes pasadas, que puedan explicar el éxito de esta ciudad universitaria y, por ende, universal. La creación del Colegio Mayor de San Ildefonso en el siglo XVI fue, en más de un sentido, un milagro. Un proyecto tan ambicioso debía parecer imposible, pero también debemos interiorizar, como parte del camino, su pérdida, su ruina en el siglo XIX, una dura lección de lo que cuesta escapar del destino. El hecho de que pasados tantos años hoy podamos compartir otra vez la palabra en este espacio sacral de la cultura occidental, en el mismo lugar donde todo comenzó, con una universidad pujante y una ciudad llena de futuro, es la demostración palpable de la inteligencia colectiva, la capacidad de aventura común y el cultivo de toda la dignidad del ser humano que son el legado de Alcalá de Henares. Estas tres virtudes están pegadas a las letras doradas de la mayor grandeza de nuestra historia, pero de igual modo son el zumo de 1000 pequeñas cosas
Y esto es importante. De los días y los trabajos ordinarios, de la savia de vivir y de morir durante tantos siglos, y de mantener la fe y de perderla, pero sin flaquear en la energía y la ilusión, y tal vez en la calderilla de muchas pequeñas ilusiones colectivas, muchas veces malogradas. Porque como en todos los lugares del mundo, casi todo lo que ocurre en Alcalá de Henares es indiferente y trivial. Pero hay ciudades, hay lugares donde se produce la singularidad, donde millones de horas inútiles llegan a producir un momento estelar de la humanidad, como decía el escritor vienés Stefan Zweig. Sería muy pretencioso por mi parte que yo, apenas un recién llegado o un recién asomado a la milenaria de Alcalá, quisiera leccionar sobre los episodios que ya conocen mejor que yo y que cimentan este prodigio que rodea estos metros cuadrados que tanto abruman a cualquier persona culta. Pero sí les pediría humildemente permiso para compartir con ustedes esta visión mía, inspirada por los paseos de un visitante, de un algaribo, como se dijo antaño, por las calles cercanas a este paraninfo, que siempre siguen el camino de los pensamientos y de 1000 lecturas. Esa mirada quiere leer entre líneas la ciudad como una novela y sirve para poner en relación sucesos que son conocidos y familiares con los más grandes momentos de la historia de la humanidad. Tengo la certidumbre de que lo que aquí ocurrió en 1499 y en los años sucesivos no solo merece sobradamente la distinción de Patrimonio Mundial. Yo creo que merecería ser considerado uno de aquellos momentos estelares, singulares, preñados de fatalidad y destinados a persistir a lo largo de los tiempos que tanto intrigaron a Zweig. Algunos él los recopiló en su libro inolvidable, pero la fundación de la Universidad Complutense, si me permiten, es el gran olvido de este célebre escritor. ¿Cómo pudo pasársele? Y creo que podré demostrarlo. Esa obra titulada Momentos estelares de la humanidad se inicia, como saben, con el retiro de la vida pública del primer defensor de la libertad cívica en Roma, Marco Tulio Cicerón, que abandonó la política para escribir sus mejores obras, las Consolaciones de Senectute, en un par de años. Acababa entonces de cumplir los 60 y estaba harto de las insidias de los poderosos, de Julio César y de Octavio, y sobre todo también de Antonio, quien pronto decretaría su terrible ejecución. En Alcalá encontramos al monje franciscano Correoso, que ha llegado a la misma edad, también ha cumplido los 60 años. Y en los siglos pasados esa edad suponía ya tener una vida cumplida y tanto desprendimiento como sabiduría sobre el mundo. Podría estar de retiro, aburrido de la rutina de vivir, esperando un final tranquilo, a diferencia de Cicerón, en su retiro del convento de la Salceda. Pero es que la reina Isabel le llama para ser su confesor y eso le cambiará la vida. A estas alturas, la vida. Después le dará el arzobispado de Toledo, tratando de trocear el extenso patrimonio a beneficio de la corona, pero el severo monje supo plantarse ante Isabel y Fernando, tanto monta. No había pedido esa dignidad, así que no toleraría negociar su poderío, que emplearía de manera escrupulosa en la gran obra de la Iglesia. ¿Y qué hará con toda esa dignidad mundana? ¿Cómo gestionará su zambullida en los oropeles del poder aquel monje que los había despreciado durante décadas? Él que estaba tan dotado, como pronto se demostrará, para aquello de lo que había huido. En esta ciudad donde la historia y las historias, los hechos y las ficciones y la vida que es sueño comparten tantas calles como páginas, yo me imagino a Cisneros por los soportales de la calle Mayor, aquí al lado, en un día desapacible, de lluvia a ratos y viento frío, cavilando muy concentrado, mientras a su alrededor cientos de alcalaínos de entonces atienden sus propias industrias y sus propias andanzas. Y creo que le acompañan, como un siglo después le sucederá a Don Quijote, sus lecturas febriles y su meditación cabal de un mundo al que contempla con enorme desazón. Ni le gusta la corte ni le agrada mucho cómo la Iglesia afronta un tiempo nuevo, que su inteligencia alcanza a vislumbrar sin atender a los avances culturales y espirituales del siglo. Le resbalan por el rostro algunas gotas de esa lluvia leve cuando llega a la plaza del mercado y se queda absorto ante el espectáculo divino y humano. Lo que está viendo en realidad lo está viendo solo él, así, de pronto, más allá de los carros y los puestos, por encima de los tabancos y del hervidero de comercio que aquí se concentra en las que eran por entonces las afueras del concejo. Él está mirando hacia lo lejos, él está mirando hacia el futuro, hacia el cielo por donde ve pasar un águila
y debajo del ave imperial, donde los demás solo veían huertas y un viejo convento en el que él estudió sus primeras letras, precisamente lo que está viendo es, como digo, el futuro. Y desde allí todavía nos está mirando. ¿Se imaginan asistir al nacimiento de una idea como esta que habitamos? El momento estelar de la humanidad, una ciudad del conocimiento que aún no existía, que no era posible y cuaja delante de sus ojos, imaginada como una maqueta que emerge del suelo bajo esa fina llovizna, viendo nacer en las propias huertas las crujías, los campanarios que aparecen como por arte de imaginación uno tras otro. Una ciudad de Dios para engrandecer lo humano. Un colegio mayor rodeado de otros 12 menores, como decía Javier, y sucesivas creaciones. Un lugar que se sueña sin distracciones. A él vendrán los mejores maestros, un alumnado selecto que avive el seso y despierte los cambios necesarios en la bisagra de la edad moderna. Y en el centro de ese sueño, el viejo Cisneros pone una Biblia, que no es una copia más de un scriptorium, sino el alarde políglota e inédito, que será un manantial de nuevos conocimientos que van desde la teología, lógico, a la filología y hasta la medicina. Una ciudad que se expande en imprentas, fundiciones, clases, arquitecturas, templos, conventos, que se expande en hospitales, mesones, palacios, donde una legión de criados y mozos acarrean el abasto necesario. Urbe en la que los saberes estarán por encima de las sospechas, donde los conversos llegarán a convivir y podrán ser medidos por el talento que aportan, y las cosas nuevas despertarán nuevas curiosidades. De hecho, Cisneros tenía un mayordomo converso, Juan Ramírez, al que solo juzgaron tras su muerte. En Alcalá, gracias a ese sueño, muy pronto crecerá el gusto por el teatro. Nacerán escritores inmortales y la elocuencia será cultivada. Por aquí pasaron todos estos nombres impresos en los muros del Paraninfo, una constelación irrepetible. Todo esto que debió imaginar Cisneros es hoy Alcalá de Henares multiplicado por 1000. Nos parecemos más de lo que creemos a aquel sueño que él tuvo. Como era en un principio, hoy la universidad no es sin la ciudad, ni la ciudad será sin la universidad. Sucederá durante la historia que una decaerá cuando la otra se abandone y también que una vendrá en auxilio de la otra, salvífica y viceversa. Esto ocurrirá tanto en lo colectivo como en lo individual, como ejemplifica el papel del rector Álvaro de Ayala en la salvación de Francisca de Pedraza, víctima de un maltrato ignominioso durante años, a la que sacó del infierno en vida al impartir justicia humana en la jurisdicción universitaria. Ciudad y universidad son dos caras de la misma moneda, dos reflejos del mismo espejo que mostró aquella portentosa imaginación del cardenal. Y Cisneros fue un luchador incansable, porque mientras todo esto se ponía en pie, según sus designios, pero con el esfuerzo de muchas de las mejores lumbreras de la época, él fue regente en 2 ocasiones, mostró unas dotes de estadista solo comparables con las de los reyes católicos y casi podríamos afirmar que logró sostener el reino en sus horas más inciertas, gracias a sus acciones y al criterio mostrado cuando el rey Fernando fue rechazado en Castilla, cuando la reina Juana fue encerrada o cuando trataba de influir en el futuro emperador. Todo esto recuerdo entre los 60 y los 81 años, en los que nunca se detuvo. Anduvo ocupado en los ápices de todo, conquistando Orán, castigando rebeliones, bautizando infantas. Todo se sabe, y como se sabe, murió estando en camino, en todos los sentidos, mientras trataba de encontrarse con el recién llegado Carlos I, que tanto le rehuía. Aceleremos un poco el tiempo e imaginemos con los ojos de Cisneros el curso de la historia, el esplendor de la antigua universidad que llegó a licenciar al 40% de los funcionarios que viajaban a administrar los virreinatos en América. Como toda obra humana, la vieja Complutense sufrió un lento y continuo desgaste de materiales, y también los materiales humanos, por supuesto. Pero eso no lo hacemos los humanos, soñar un proyecto y su ruina antes de construirlo. Él tampoco lo hizo, aunque sepamos que toda obra humana, incluso toda ciudad, está emplazada. En Alcalá lo saben porque se pueden contemplar en Complutum y en los restos islámicos, y en todas las capas sucesivas que fueron cubiertas por el tiempo y el polvo, una sobre otra. Y al llegar el siglo XIX, el mundo había cambiado demasiado, y aquel sueño estaba anquilosado o esclerótico. La vieja retórica ya no sirve, y cuando llegó el momento de mayor decadencia,
con las desamortizaciones liberales, la ciudad hecha de conventos y templos quedó vacía y expuesta a la especulación. Ni la guerra contra el francés ni el golpe del timón absolutista de Fernando VII pudieron sacarla ya de su periclitación. La universidad se traslada y sus antiguos colegios se llenan de un letargo, del letargo de las incertidumbres, y el sueño de Cisneros se ha desvencijado, muta en los deseos crematísticos del conde de Quinto, que proyecta demoliciones, llenar todo esto de gusanos de seda para poner una fábrica. Esto es conocido. Los edificios originales sufrieron un gran deterioro, cuyo mero recuerdo da mucha tristeza. Miré los muros de la patria mía, la patria de la cultura y del idioma, en este caso, diríamos con Quevedo, que también estudió aquí y que contó la vida de los estudiantes en su buscón. La ciudad será, en este pliegue del pasado, la salvadora. Una vez más. Y no debió ser fácil enfrentarse a toda la devastadora soledad y la impotencia de aquella ruina. Pero como ha dicho el rabino Sachs en una afortunada frase, el optimismo no precisa valor, porque es una confianza en que las cosas van a mejorar automáticamente. El valiente es quien sostiene la esperanza, la creencia de que el esfuerzo personal y colectivo hará que todo cambie a mejor. Ese valor es muy raro en nuestro pueblo, frecuentemente inclinado al derrotismo y a la envidia. Por eso son estelares también los momentos, como el que aquí aconteció en 1850, cuando la ciudad al completo se hizo cargo de las ruinas en modestas participaciones para su renacimiento. Los ciudadanos que compraron la manzana cisneriana en régimen de condueños, a escote de 100 reales, mostraron un valor enorme en la esperanza de que aquello podría salir bien. Es digno de más elogio por haber surgido en una etapa muy oscura de la ciudad y del país, cuando los bienes de la universidad eran pasto del expolio y Alcalá había visto reducida su población, su actividad, en un porcentaje inasumible que habría sido letal para cualquier otra urbe. Todos los profesores, estudiantes, bibliotecarios, criados, así como quienes vivían de llenar la universidad de víveres, enseres, telas, quienes los reparaban y mantenían, así como sus familias, desaparecieron en un soplo. La lucidez de la sociedad de condueños está en sus fines declarados. Que regrese la universidad a esta manzana y que se mantenga unida. ¿Somos conscientes de que pisamos este suelo gracias al valor de aquella asamblea de esperanzas de la primera sociedad civil en España? Porque también lo dijo Don Quijote, que no importa el resultado, solo el esfuerzo vale. Siento un enorme orgullo de que esa historia sea parte de mi historia. Cuando pensamos en la difícil relación que los españoles tenemos con nuestro pasado, o incluso la escasa relación últimamente, sobre todo por los fallos en el sistema educativo y por una ignorancia alimentada con sesgos ideológicos, conviene recordar que hay tantos elementos en nuestro pasado común que han hecho mejor el mundo, de los que la historia de Alcalá de Henares da cuenta sin fin, que permítanme afirmar que debería estar penado no mirar con cierta alegría nuestra historia. La primera sociedad civil reanimó el sueño del viejo cardenal y esa es una esperanza que aún podemos tener en cuenta. Las buenas ideas a veces se imponen. Vamos al último pliegue temporal, que es otro milagro en sí mismo. Cómo la ciudad volvió a llenarse de complicidades universitarias en cuanto hubo una oportunidad real. La Alcalá de los conventos de relictos, de las ruinas en ciernes, del despoblamiento, halló en las dotaciones militares un recurso de mantenimiento durante décadas de grisura. Hoy vemos normal que el ejército asista a necesidades más allá de la defensa, de mantenimiento o de auxilio, como hemos visto a la UME en estas semanas en Valencia tras la enorme tragedia de las inundaciones. Pero aquí los conventos se convirtieron en cuarteles y así los edificios pudieron salvarse, o algunos de ellos, en la larga noche de la dictadura. También algunos acabaron siendo prisiones, que la abundancia de espacios no permitía demasiados remilgos. También deja a las claras esta etapa la inteligencia de Alcalá, que nunca ha vivido de nostalgias. Y con el retorno de la democracia a nuestro país, la ciudad vio una oportunidad de cambio y lo ejerció con una rapidez y un éxito que son pasmosos. La universidad regresa al mismo tiempo que se celebran las primeras elecciones, en 1977. Y desde entonces, en un círculo virtuoso sin parangón, tanto los responsables del rectorado como los de los ayuntamientos sucesivos han sabido aprovechar cuantas oportunidades se daban en los nuevos instrumentos de gestión, como puede haber sido el 1% cultural o las ayudas europeas, cualquier medio material disponible para ir rehabilitando casi todos los lugares abandonados hace casi 2 siglos. Yo creo que no hay una ciudad que haya tenido que atender tantas ruinas para poder sobrevivir. Hoy el resultado es deslumbrante, único.
la ciudad limpia, cuidada, rehabilitada en casi todos sus infinitos espacios históricos, para los que se ha encontrado una nueva vida, que eso es lo fundamental, una que importa, uno a uno. Por eso, no era de extrañar que en 1998 la UNESCO premiara tanto esfuerzo continuado colectivo de los habitantes de esta ciudad durante tantos siglos. Las facultades, las bibliotecas, los museos, las instituciones, las concejalías han ido ocupando los espacios históricos, lo cual significa que han sabido ir habitando su propia historia. Hasta los obradores de la plaza y el corral de comedias más antiguo de España han sido renovados y sirven el pan del día y los dulces, lo mismo que la agridulce dramaturgia que nos deja y nos lleva a soñar y a interrogarnos para seguir avanzando. Si Alcalá fuese una ciudad indolente, esto no podría haberse logrado tan solo con el concurso de los presupuestos, de las autoridades y de las élites. Aquí todo el mundo participa. Es toda la ciudad la que responde. Basta venir asiduamente, como yo he hecho, para comprobar que el patrimonio no solo se contempla, también se vive cada día por dentro. Aquí la ciudad se vuelca, disfruta y se disfraza en los certámenes. Es la hermosa casa de todos que nos invita. No en vano, la UNESCO señala no solo el escenario del primer campus de la historia, sino su contenido intangible, la contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad. El patrimonio mundial es un lujo que lleva responsabilidades. Estar en esa lista es no quedarse a dormir en los laureles. Y el tiempo ha demostrado que lo mejor para conservar y dar sentido a cualquier patrimonio es encontrarle nuevos usos coherentes con lo que representa y cuidarlo acorde a los valores del tiempo que vivimos. Una vez más, aquí, Alcalá ha sido un ejemplo. Desde la solemne ceremonia del Premio Cervantes, que se celebra cada año en estos nobles muros, hasta los festivales que llenan las calles y las campas de la ciudad, como la sucesión de puestos en el Cervantino, en el Romano, los conciertos, los mercadillos, así como toda la actividad cultural que programa el Ayuntamiento. En Alcalá de Henares nunca falta gente para celebrar la historia y darle nuevo aliento. Donde estuvieron las imprentas de tipos móviles, nada se ha parado y podemos decir que todos somos hoy los tipos móviles que escriben la historia de esta ciudad. Y tipas, habría que señalar, sin menoscabo y de manera respetuosa. No hay muchas ciudades con una vida cultural tan completa ni tan intensa. Toda esta historia, tantas historias, son difíciles de resumir en esta pequeña locución, pero sí he podido aportar un atisbo del valor que yo percibo en el destino feliz de aquel viejo sueño de Cisneros al que una ciudad ha sabido ser fiel durante más de 5 siglos, estaré muy satisfecho. Si Francisco I, el rey de Francia, preso en Pavía, que ha citado Javier, y en febrero hará 500 años, quedó impresionado, es que hace 500 años de casi todo, quedó tan impresionado durante su breve estancia en la universidad y exportó la buena idea, y lo mismo que sucedió en otras ciudades europeas, será por algo. En estos tiempos en los que tanto se ha logrado y en los que vemos que la cultura se ha convertido también en un vector económico para las ciudades, Alcalá tiene la oportunidad única de seguir marcando un ejemplo virtuoso de quien hace las cosas muy bien. Vivimos en un mundo cambiante en el que los riesgos geopolíticos, las tensiones, incluso la guerra, han vuelto a las puertas de Europa. Tal vez ha pasado el tiempo en el que las ciudades reutilizaban los materiales de las viejas ruinas para las nuevas construcciones, pero lugares como este son monumentos a la supervivencia de los valores de nuestra cultura. Poco importa que los mármoles romanos acabaran en las ciudades visigóticas y más tarde en la Medina islámica, o como hemos visto muy recientemente, que los sillares de una iglesia incendiada que ya no daba cobijo a los atribulados sirvieran para proteger a quienes buscaban refugio de las bombas en ese refugio antiaéreo recuperado hace apenas un año. Hoy está claro que Alcalá no se detiene. He sabido además que además de estos actos formales también se va a celebrar el aniversario con la apertura el aniversario del Patrimonio Mundial con la apertura de un nuevo espacio en el yacimiento romano, el Antiquarium, entre otras cosas. Sigue todo en marcha. El patrimonio mundial, podríamos decir, hay que traducirlo ya como un estado mental de inquietud que protege la cultura, que protege lo común, un cultivo del respeto por el pasado y de la vida presente en el patrimonio material e inmaterial. Y un compromiso, una determinación de vernos reflejados en lo mejor y en lo peor que hemos vivido, precisamente para no perder la esperanza frente a las dificultades del presente. No nos faltan inquietudes ni incertidumbres a los que caminamos junto a las mismas piedras que otros caminaban antes que nosotros en tiempos míticos, en el siglo de oro, en la Ilustración o en tiempos aciagos de guerras o de invasiones, de decadencia y de ruina.
Podríamos pensar que casi nadie trabaja por lo común en España a veces, y sin embargo aquí hay muchísimos ejemplos, y por Alcalá merece la pena ser valientes en la esperanza. El tiempo tiene algo de entelequia. Hablábamos antes de la curvatura y de la singularidad. Estas singularidades permiten comprender los pliegues que podríamos estudiar como rimas del espacio y del tiempo, momentos estelares que no debemos olvidar. Las etapas que conforman lo que esta ciudad supone son semejantes entre sí y reflejan una inteligencia histórica. Ojalá estemos siempre a la altura de este rico patrimonio que es la base de la convivencia en toda España, como lo estáis o como lo estamos, porque ya me siento un poco de aquí, en Alcalá. Compartir estos valores que llevan a cuidar y conocer mejor los vestigios del pasado vale la pena. Ni siquiera son muy distintas las palabras que salen de nuestras bocas junto a estos muros, por más que las amplifiquemos con micrófonos o las teledirijamos mediante aplicaciones de mensajería, que aquellas dichas en latín o entre bromas barrocas que vibraron aquí levemente. El aire de Alcalá no las ha olvidado. Tal vez estén implícitas en el idioma estridente con el que nos avisan los vencejos. La ciudad es un crisol de almas, y aunque estemos de paso y la llenemos en momentos insustantivos, triviales y sin valor, mantenemos esperanza de que entre todos ellos, entre todos nosotros, sepamos detectar algún otro momento estelar, o al menos digno de todo lo que vemos hoy a nuestro alrededor. Alcalá es generosa y es paciente, porque sabemos que nunca acabaremos de cuidarla, de apreciarla, y cada uno a nuestro modo de leerla. Porque no debemos olvidar, y concluyo, que lo que era Don Quijote, por encima de todo, más que un caballero andante, más que un loco enamorado y un buen hombre, incluso antes que todo eso, fue un lector. Muchísimas gracias. Hace una semana tomó posesión de la Real Academia de la Lengua Española Javier Cercás, y allí señaló cómo cada vez que en el debate en España dos personas se llevan la contraria, se entiende como una agresión personal. Gracias a la historia, gracias a la documentación, como ha dicho don Juan Ramón más de una vez, la historia verdaderamente documentada es la que es inmanipulable, la que es certera y es auténtica, aunque los historiadores puedan dar versiones distintas, pero el documento es la realidad. Quiero presentarles a una persona, gran colaboradora de la Universidad de Alcalá, don Juan Ramón Romero Fernández, director del Archivo Histórico Nacional desde 2018, con el que tuve la fortuna de coincidir en el Ministerio de Cultura. Hizo su tesis doctoral sobre el convento de Santo Domingo el Real, que más o menos coincide con la comunidad autónoma actual de Madrid, por lo cual conoce muy bien los antecedentes de nuestra tierra. Es historiador y archivero del Estado, es un defensor, un guardián de la memoria de España, porque custodia, protege y defiende 45 kilómetros de extensión de documentos sobre nuestro pasado. Este museo, el Archivo Histórico Nacional, se creó en 1866 con los fondos que procedían de los conventos, de los monasterios y de otros lugares desamortizados en 1834-1836. Fueron primero a la Academia de la Historia, por eso todavía quedan allí algunos testimonios sobre este pasado, pero la mayoría de ellos no eran capaces en la Academia de la Historia de organizarlos, de estudiarlos, de prepararlos, y por eso se crea en 1866 este archivo fantástico, extraordinario, que tiene documentos desde el siglo VII, muchos de ellos sobre su amortización y sobre la Universidad de Alcalá de Henares. Tan importantes que también tiene sobre la ciudad. Por ejemplo, la solicitud para imprimir el libro de Don Quijote de la Mancha por parte de don Miguel de Cervantes Saavedra. También está allí
el libro de la redención de cautivos, por la cual un trinitario de Alcalá, un compañero nuestro, fue a Argel y pagó el dinero justo cuando le iban a llevar a Cervantes a Constantinopla. Le salvó por horas, al llegar con el dinero Juan Gil y Antonio de la Bella, los dos trinitarios, en 1580. Hay otro documento allí muy interesante para Alcalá, que es la carta dimisionaria de Azaña, la tristísima carta de 1939 en la que dimite como presidente de la República. En el Archivo Histórico Nacional hay también un fondo extraordinario que Juan Ramón nos va a decir que casi es como su libro de cabecera, que es el archivo del propio, el personal, el que escribía el mismísimo cardenal Cisneros, del que él nos va a hablar. Le agradecemos de todo corazón todas las facilidades que ha dado constantemente, siempre, para que la Universidad de Alcalá pudiera disponer de esta documentación, reproducirla y ayudarnos a estudiarla. Muchas gracias, Juan Ramón. Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Alcalá de Henares, excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Alcalá de Henares, estimado Javier, compañero que fuiste de la Dirección General de Bellas Artes, profesores, alumnos, señoras y señores. En realidad no tengo palabras no me salen las palabras para comenzar hoy. Los sentimientos son bastante intensos por estar aquí en este recinto tan espectacular, rodeado de un nombre como este, Antonio Nebrija, cuyo primer contrato conservamos en el Archivo Histórico Nacional, fichado por Cisneros como si de Mbappé se tratara, a un altísimo precio. O, por ejemplo, Arias Montano, cuyos documentos conservamos en el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, por decir algunos, Felipe II recurrió a él para expertizar los plomos del Sagromonte, que se encontraron en 1566. Desde 1997, mi vinculación con la Universidad de Alcalá de Henares ha sido intensa, continuada y discreta, sobre todo, porque el lema del Cuerpo de Archiveros del Estado al que pertenezco es un verso virgiliano, sic vos non vobis. Traduzco los siguientes versos: lo mismo que las abejas producen la miel y no es para ellos, lo mismo que los bueyes aran la tierra y no es para ellos. Fue entonces, en aquel 1997, en mi condición de responsable de conservación del patrimonio histórico documental custodiado en el Archivo Histórico Nacional, cuando comencé a colaborar de forma muy activa en el proceso que podríamos denominar de recuperación de la memoria histórica de la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares. Todo ello, evidentemente, en el contexto de la declaración que nos tiene aquí reunidos para su conmemoración. En 1999 se pudieron ver los primeros frutos de aquella colaboración, siempre de la mano del doctor Santiago Aguadé y de la doctora María Dolores Cabañas, a los que me une una intensa amistad. El rectorado entonces de esta universidad se dispuso a patrocinar un rosario de líneas de acción que han permitido a la universidad, a través del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros, con sede en el Palacio Laredo, y al propio Archivo Histórico Nacional a través del portal de archivos españoles, PARES, reitero, han permitido a los investigadores y a los ciudadanos en general una accesibilidad franca a dicho patrimonio documental. Así, implementamos en primer lugar un proyecto de microfilmación de los fondos documentales de la Universidad Alcalaína que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, establecimiento que ahora tengo el honor de dirigir. También hicimos la primera edición de la publicación facsimilar de las Constituciones, la edición de las bulas fundacionales. Colaboramos ampliamente en las exposiciones Cisneros y el Siglo de Oro y la Universidad de Alcalá y en la exposición El sueño de Cisneros. Ya en 2008 abordamos la digitalización de buena parte del fondo más antiguo. Y, por último, en el marco de las políticas activas de empleo, se organizaron varias escuelas taller en las que participé activamente y que permitieron generar descripciones, facilitando la difusión del patrimonio histórico documental acumulado por la universidad
en el ejercicio de sus funciones entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero nuestra labor en relación a este legado continúa, porque hoy, en el campus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la denominada por Juan Ramón Jiménez Colina de los Chopos, los archiveros y las archiveras del Archivo Histórico Nacional ejercemos nuestra responsabilidad social corporativa como depositarios del legado documental de la universidad y, en consecuencia, de la historia de la ciudad de Alcalá de Henares y de su entorno. Añado, además, de los proyectos a que acabo de hacer referencia, que el Archivo Histórico Nacional realizó también la restauración del libro bautismal de la parroquia de Santa María la Mayor y, por ende, de la partida de bautismo de don Miguel de Cervantes, que encontramos, por cierto, vuelta del revés la página y marcada a bolígrafo. Era entonces el año 2009, cuando asumí el reto de la dirección técnica de esa intervención restauradora, así como la realización de la digitalización de tan preciada pieza del patrimonio histórico alcalaíno. Siempre que he tenido oportunidad, como historiador, como archivero y como director del Archivo Histórico Nacional, he fomentado el conocimiento del legado del cardenal, hombre de Iglesia y primer gran valido del Estado moderno, poniendo especialmente el foco en su gran proyecto humanista, que no era otro sino la Universidad de Alcalá. Hemos facilitado préstamos de documentos con motivos de exposiciones. Hemos generado imágenes digitales, publicado reseñas en la página web del Archivo Histórico Nacional y colaboramos en jornadas de divulgación, por citar la última, la acaecida en la primavera de este año 24 con la Real Academia, en colaboración con la Real Academia de la Historia y con la Fundación Santander. Poco puedo yo añadir hoy aquí a lo que se ha dicho y escrito sobre el proceso fundacional de la universidad. Por citar antecedentes, en justicia hay que reseñar en primer lugar a un profesor de esta misma universidad, don Vicente Lafuente, director que fue del Colegio de Málaga, quien a mediados del siglo XIX y de la mano de Pascual Gallangos rescató para la historia, y digo bien rescató, el archivo y la biblioteca de la universidad y publicó los primeros documentos de lo que yo denomino papeles del cardenal, junto, como digo, a otro gran intelectual, Pascual Gallangos. En 1910, Antonio de la Torre y del Cerro, colega y curiosamente también archivero del Archivo Histórico Nacional, publicó la primera tesis doctoral sobre el origen de la universidad, que es la primera historia moderna de la institución. Y no me debo de olvidar en esta retahíla importante de personas que se han interesado, investigadores e historiadores, por esta institución, a muchos catedráticos de esta casa, como Antonio Alvar Ezquerra, José García Oro, de la Universidad de Santiago, Santiago Aguadé, antes citado, y María Dolores Cabañas, Julio González Navarro, Elena Hernández Sandoica, Joaquín Entrambasaguas, Alfredo Martínez Albiach o, más recientemente, Teresa Jiménez Calvente, con cuya amistad me honro. El Archivo Histórico Nacional recogió este legado, es decir, el Archivo Histórico de la Universidad Cisneriana, en varias tandas, que comenzaron a llegar a nuestros anaqueles en 1896. Hoy les puedo decir que está formado por 544 documentos especialmente reunidos en un corpus extraordinario, segregado del resto por su incalculable valor histórico y patrimonial. A este primer conjunto se añaden 661 legajos, alojados en 1.200 cajas, y 1.347 documentos manuscritos encuadernados. Por destacar algunas piezas, entre este inmenso acervo podemos encontrar, como bien ha dicho Javier, el archivo personal del cardenal, reunido tras su fallecimiento por sus primeros biógrafos, con lo encontrado en el palacio, en el malogrado Palacio Arzobispal, que fue archivo histórico también, era sufragáneo del Archivo Histórico Nacional y que se quemó el 8 de agosto de 1939. Como digo, podremos encontrar el archivo del cardenal y el archivo de la universidad, piezas singulares
poco conocidas en algún caso, como el testamento del cardenal, el testamento original, 2 testamentos con varios codicilos, por cierto, el bulario, el primer bulario de la universidad, los primeros libros matrícula, la documentación jurisdiccional universitaria, los colegios mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, en este océano de memoria documentada alcalaína alcanza un significado extraordinario los 3 documentos claves del proceso fundacional de la universidad. Los 3 se firmaron en las idus de abril, el día 13 de abril de 1499. No obstante, hubo un cierto orden. El primero es este, que tenemos aquí, la carta bulada conocida por la frase inicial de la parte narrativa interquetera, en la cual se funda realmente la universidad, es la fundación del Colegio de San Ildefonso. A esta carta bulada la acompañan 2 bulas más, que conservamos, por supuesto, en el Archivo Histórico Nacional, completando el aparato jurídico y el armazón institucional de la institución. Es la bula Et Secundus, por la cual se regula el régimen jurídico del nuevo colegio. Y la tercera es la bula Militanti Ecclesiae, por la que se crean los jueces eclesiásticos. Pero para llegar a emitir estas 3 grandes bulas por la Cancillería Pontificia firmadas por Alejandro VI, el proyecto tuvo un recorrido bastante largo hasta llegar a ese 1499, iniciado por Alonso de Herrera, enviado del cardenal al Vaticano. Alonso de Herrera consigue el 22 de diciembre de 1499 un documento maravilloso, este en papel, de gran proporción, en donde el propio Alejandro VI, de puño y letra, sanciona la súplica del cardenal para crear la universidad, y lo hace con esta frase: fiat ut petitur, hágase lo que se nos pide. Y a continuación aparece una R maravillosa, que no es Rodrigo por Cisneros, sino que es Rodericus, que es el nombre del cardenal, del Papa Alejandro VI. Es decir, estas bulas estuvieron en manos del propio Papa en su fecha de creación. Hoy, aquí y en este incomparable marco que es el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, les garantizo como director del Archivo Histórico Nacional que la memoria histórica documentada de esta institución se encuentra en perfecto estado de conservación, ampliamente digitalizada, especialmente aquellos documentos de máxima relevancia y totalmente accesible, como diría en la propia bula, ad perpetuam rei memoria, para perpetua memoria de las cosas. Y termino volviendo a recordar a mi amigo, profesor y catedrático de esta casa, don Santiago Aguadé Nieto, con salud resentida, por cierto, al que le deseo lo mejor, y que con tanto acierto transcribió y tradujo la Interquetera, en cuyo protocolo inicial, a propósito de los fines de la institución alcalaína, se dice exactamente en la segunda línea: Illut utique maximi est, quod per assiduum studium tenebrosa ignorantia profligata adipisti, valeat scientiae margaritam. Es decir, lo más importante es que, disipada la tenebrosa oscuridad de la ignorancia, a través del estudio continuo se pueda alcanzar el tesoro del conocimiento. Gracias. Me cabe el honor de presentarles, aunque es suficientemente conocida por todos, sobre todo en esta ciudad, pero fuera de ella también, a Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares, que es egresada, es licenciada en Derecho por nuestra propia universidad, a la que le decimos que esta universidad pública es, con toda seguridad, la más importante del Valle de Henares, y necesitamos siempre de su presencia. Es especialista en práctica jurídica, para la que hizo un máster en el Colegio de Abogados, y es presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, diputada regional, pero yo quiero destacar sobre todo
que ha tomado el testigo de esta ciudad patrimonial, una de las 15 que posee España, Patrimonio de la Humanidad, uno de los 50 sitios que nuestro país tiene inscritos en la lista de la UNESCO y que es la heredera también de ese testigo de muchos alcaldes que han trabajado enormemente por esta ciudad. Yo empecé a venir a visitarla en los años 70, estaba entonces casi en ruinas, y hoy tenemos una ciudad grandiosa, magnífica, gracias a aquel acuerdo interdepartamental, a aquellos rectores y a aquellos alcaldes de enorme memoria, y ella ha tomado ese testigo para reactivar también este patrimonio que es el orgullo de todos los alcalainos, pero también de todos los españoles. Le agradecemos mucho su presencia y la pedimos, como siempre, que nos ayude con su buen hacer. Muchas gracias. Querido José Vicente, rector magnífico y dignísimo de esta Universidad de Alcalá, don Juan Ramón Romero, director del Archivo Histórico Nacional, querido Javier Rivera, gracias por esas palabras tan cariñosas, profesor emérito de la composición arquitectónica de esta Universidad de Alcalá de Henares, Jesús García Calero, director de ABC Cultural y conferenciante hoy aquí, compañeros del equipo de gobierno, teniente alcalde, compañera de la corporación municipal, autoridades académicas, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas que también nos acompañan, instituciones tan importantes de la ciudad como la Sociedad de Condueños, la Fundación Antezana, la gerente también del consorcio de esta ciudad, señoras, señores, medios de comunicación que también hoy nos acompañan. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por permitirme participar en este acto conmemorativo por partida doble, además, que tiene nuestra querida universidad como protagonista principal y, por supuesto, que a todos los alcalainos nos llena de un orgullo muy especial, porque precisamente hoy aquí conmemoramos 2 aniversarios de gran relevancia. Por un lado, el 525 aniversario de la concesión de esta bula papal que permitió al cardenal Cisneros la fundación de la universidad y, por otro lado, también celebramos el 26 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO, que reconoció precisamente a nuestra universidad como promotora del primer campus universitario de la historia universal. En este acto nos acompañan personas muy eminentes y distinguidas, ya los habéis escuchado, que atesoran los mayores conocimientos sobre estos hitos que ellos mismos nos han trasladado y esos acontecimientos de gran importancia no solo para Alcalá de Henares, sino también, como decía ahora Javier, para la historia y la cultura de España y del mundo. Y precisamente pues como alcalaína, enamorada de su ciudad, absolutamente confesa, y además también orgullosa de ser antigua alumna de esta casa, de esta preciosa universidad, y ante todo, pero también como alcaldesa, estoy aprendiendo muchísimos de todas estas personas tan eminentes que nos van trasladando continuamente las más que maravillosas conquistas, los desafíos y la grandeza que ha alcanzado nuestra universidad a lo largo de todo el tiempo. Y en este sentido, permítanme que tenga una mención especial para Jesús García Calero, que hoy nos ha vuelto a dar una lección magistral de sus saberes y ya de su cariño por nuestra ciudad, ya tu ciudad también, y, por supuesto, por nuestra universidad. Digo que nos ha vuelto a dar una lección porque, además de los artículos que cada cierto tiempo va publicando para destacar el esplendor histórico y cultural de Alcalá, es el autor de esa preciosa guía de nuestra ciudad que ha visto luz este año, que en muy breves días podremos presentar. Un libro, ya lo habéis escuchado a él, pues repleto de vocaciones literarias e históricas, con bellísimas ilustraciones de la pintora Paula Barona, y que estoy segura de que con esa lectura también vamos a traer a muchísimos más visitantes a la ciudad de Alcalá de Henares. Por eso, muchísimas gracias, Jesús, también por regalarnos tu sensibilidad y tu talento, por ser nuestro aliado y, en especial, por la devoción que demuestras por la gran obra cisneriana que estamos recordando y reconociendo todos en este acto hoy aquí en la universidad. Y precisamente quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este acto, ante todo para dejar testimonio una vez más del amor y de la admiración que la ciudad y los vecinos profesamos a la querida Universidad y Centenaria Cisneriana. A lo largo y ancho de estos 525 años de andadura, los complutenses siempre han dedicado a esta noble institución, y seguimos haciéndolo, todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Ellos fueron testigos así de cómo pasaba del barro a la piedra, de acuerdo con el célebre lema que está grabado en el patio de Santo Tomás de Villanueva.
y se habituaron también a la presencia, a la actividad y al trasiego de grandes personalidades, de sabios y de artistas al calor de esta universidad. Por eso entiendo cuando el rector dice que cuando cruza la puerta todos los días, impone. Una convivencia que cristalizó en una ciudad, como bien nos contaba Javier, una ciudad del saber, ciudad de Dios, de las artes y de las letras, que algunos siglos después fue reconocida con el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que hoy también estamos recordando y estamos celebrando aquí. Tanto ha sido el apego y la veneración de los alcalainos por nuestra universidad, que se unieron en 1850 para salvar y conservar su edificio principal, clausurado unos años antes para la actividad académica. Protegieron de este modo el colegio mayor que el cardenal hizo edificar a las musas, como dice su epitafio, en una gesta cívica pionera y ejemplar para la historia de España. Gracias a la sociedad de condueños por tantísimo. Y por todo eso los alcalainos celebramos con alegría inmensa la reapertura de las aulas, como también han dicho quienes me preceden la palabra, en 1977, y con ella el retorno de la vida universitaria e intelectual a nuestra ciudad, hasta recuperar el pulso de lo que es hoy. Sin duda, una de las grandes capitales de la cultura en España y una de las grandes universidades en el mundo. Por eso, querido rector, en nombre de todos los alcalainos quiero ratificar aquí el compromiso y el respaldo incondicional de la ciudad a nuestra universidad. En primer lugar, por ser un espacio de conocimiento y de investigación que reúne a más de 29.000 estudiantes, a más de 1.600 profesores investigadores y a cerca de 800 trabajadores, cumpliendo con rigor la sentencia que el Papa Alejandro VI dejó rubricada allá por 1499 en esta bula fundacional. Con unas sabias palabras, además, decía: entre todo lo que el hombre mortal puede obtener a lo largo de esta efímera vida, lo más importante es que logre alcanzar el tesoro de la ciencia. El cultivo y la promoción de la ciencia y el saber en general están más que asegurados en esta universidad, como todos ustedes pueden comprobar. Y en segundo lugar, querido rector, porque nuestra universidad, su legado histórico y cultural, su presente pujante y dinámico y ese brillante proyecto de futuro son fundamentales para ubicar y para señalar la ciudad de Alcalá de Henares en el mapa como la gran ciudad que sin duda es. Y así, con inmenso orgullo, como decía al principio, los alcalainos tenemos el privilegio de poder disfrutar de una universidad y una ciudad del mundo, porque es patrimonio mundial, pero también para todo el mundo. Un privilegio enorme que en acontecimientos como este, con el que estamos celebrando esta mañana, en este majestuoso Paraninfo, ayuda especialmente a ponerlo en valor. Por eso quiero aprovechar de nuevo y agradecer la invitación a este acto, felicitar a los ponentes, a Ramón, a Jesús y, por supuesto, a Javier, por sus dotas palabras y, sobre todo, querido rector, quiero felicitar a la Universidad de Alcalá de Henares por esta doble conmemoración que celebramos y festejamos como nuestra, todos los alcalainos. Y quiero terminar dándole las gracias por ese regalo que nos ha hecho hoy al Ayuntamiento, pero, por supuesto, a toda la ciudad de Alcalá de Henares. Desde hoy podemos disfrutar de un facsímil como este, la gran bula que dio origen a la fundación de nuestra universidad, en papel de pergamino auténtico y que representa una auténtica joya que luciremos orgullosos en nuestro ayuntamiento, que es la casa de todos, para que todos los alcalainos también puedan tener. Y decía Jesús que la universidad y la ciudad eran las dos caras de una misma moneda. Nunca van a ser caras, y nunca lo fueron, y nunca lo serán, dos caras contrapuestas. Así que siempre seguiremos trabajando de la mano, la ciudad y la universidad, porque bien esta ciudad y esta universidad lo merecen. Así que sigamos haciéndolo, rector. Gracias por todo. Finalmente, tengo la satisfacción de señalar, que no presentar, puesto que es extraordinariamente conocido, a un microbiólogo y parasitólogo, un buen médico que tenemos como rector magnífico de la Universidad de Alcalá, que es un digno heredero de aquellos que formó Cisneros, o gracias a Cisneros, como Fernando de Mena, como Cristóbal de Vega, Andrés Laguna, Francisco Vallés, auténticos humanistas. José Vicente Saz y Judith Piquet han entendido muy bien aquello que dijo Ortega y Gasset: no hay que destruir el pasado, hay que tomar del pasado lo bueno que se hizo en él para hacer un mañana mejor. Nuestro rector es un gran defensor del patrimonio y realiza en estos momentos un enorme esfuerzo para multiplicar la universidad con un nuevo campus en Guadalajara
y con la creación de un extraordinario palacio de congresos, con museos, con archivos, con múltiples salas en esta ciudad de Alcalá, que la transformará, que la internacionalizará y que difundirá sus valores urbanos y sus investigaciones de innovación en la ciencia, la técnica y las artes. Tiene la palabra don José Vicente Sado. Alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, queridísima Judith, muchas gracias por tus palabras. Director del Archivo Histórico Nacional, muchas gracias por lo que nos has contado y por tu presencia aquí. Director de ABC Cultural, muchas gracias, ha sido una conferencia preciosa, he de reconocer que me has emocionado. Javier Rivera, profesor, amigo, compañero, muchísimas gracias por tu participación. Miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Alcalá, presidente de la Sociedad de Condueños, querido José Félix, autoridades civiles y eclesiásticas de esta ciudad, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, medios de comunicación, creada por... Perdón, porque me he comido una paja. Empezaba mal, ¿eh? Voy a empezar bien. Existía en Alcalá, desde fines del siglo XIII, un colegio incorporado desde mediados del XV a un monasterio franciscano. Pero todo estaba por hacerse en caso de instalar allí una universidad. El arquitecto, Pedro Gumiel, trazó el plano del colegio de San Ildefonso, centro de la fundación, cuya primera piedra colocó Cisneros el 14 de marzo de 1498. Un poquito antes de que le autorizaran a hacerlo, como bien decía Javier, ¿no? 10 años habían de transcurrir para que el edificio de Gumiel fuese habitable. Y aun entonces no pasaba de ser una humilde construcción provisional de ladrillo y mampostería. Sus primeros ocupantes entran en ella no antes del 26 de julio de 1508. Y la enseñanza no parece haber funcionado de modo normal hasta el otoño de 1509. El 22 de enero de 1510 habrán de promulgarse las primeras constituciones de la universidad. Así, de esta manera que les he contado, narra Marcel Batelón los primeros pasos del proyecto universitario que dio forma al primer campus universitario planificado de Occidente, la Universidad de Alcalá. Fue una empresa de gran complejidad, pero como afirma Batelón, todas las dificultades se esfuman en la gloria de la realización. Cisneros había proyectado una universidad animada por un espíritu nuevo hasta aquel momento. Sus muros se erguían impregnados de innovación y de las corrientes humanistas y renacentistas de Europa. Por su excelencia académica, la Universidad de Alcalá se convirtió en poco tiempo en una institución hacia la que se volvían las miradas y en un modelo a seguir por las nuevas universidades que ya nacían en distintas partes del mundo. Creada por Cisneros para mejorar el nivel espiritual y la formación intelectual del clero, los nuevos funcionarios y la sociedad en su conjunto, la Universidad de Alcalá nacía para ponerse a la cabeza de una revolución de la academia. Comenzó como una institución adelantada a su tiempo, libre de dogmatismos, con docentes prestigiosos, muchos de ellos
venidos de otras universidades, incluso de otros países, por ejemplo, de París. Abierta a todas las tendencias y nuevas enseñanzas. Por ejemplo, contaba con cátedras de griego y hebreo, y si le hubieran permitido, probablemente el cardenal habría introducido otras lenguas. E interesada por las fuentes del saber que garantizaban la libertad de escuela, lo que ahora conocemos y figura en nuestra Constitución como libertad de cátedra. Fue él que lo ideó, como tantas otras cosas que comenzaron en esta universidad. Durante siglos fue visitada por eruditos nacionales y extranjeros atraídos por su intensa vida intelectual. Nuestra universidad incluye entre sus profesores y estudiantes algunos de los nombres más brillantes de la historia de la cultura española. Su historia no se entiende sin ellos, pero tampoco se entenderían las vidas de estas personalidades sin su estancia en estas aulas. La lista incluye gramáticos y filólogos como Nebrija, literatos como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Tirso de Molina, Mateo Alemán, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León, políticos como Jovellanos, teólogos e historiadores como Ambrosio de Morales o Benito Arias Montano, y médicos como Andrés de Laguna o nuestro Divino Vallés, ¿no? También forman parte de nuestra historia María Isidra de Guzmán y La Cedra, la primera mujer que se doctoró en España, o el rector ya mencionado Álvaro de Ayala, a quien hace apenas unos días le rendíamos homenaje. Los valores universales de la Universidad de Alcalá, su razón de ser desde hace 525 años, tratan de conducir a la humanidad hacia un mundo de libertad, justicia y dignidad. Y con actos como este queremos atraer la atención sobre el impacto en la historia de nuestra universidad. Un legado que no deja indiferente. Así lo entendemos cuando escuchamos conferencias tan brillantes y atractivas como la que acaba de impartir Jesús García Calero, a quien agradecemos su generosidad por compartir sus emociones y sobre todo su conocimiento sobre la ciudad de Alcalá y la máquina del tiempo. Y así lo entendió también la UNESCO cuando el 2 de diciembre de 1998 consideró a la Universidad de Alcalá y el recinto histórico de Alcalá de Henares como Patrimonio de la Humanidad. Y lo hizo por su valor único, excepcional. Pasamos a formar parte de la valiosa lista de los más bellos, mágicos y simbólicos lugares del mundo. Es un honor que nos convierte en una universidad única en España y que compartimos solo con otras 4 universidades en el mundo. Cito algunos de los criterios de la UNESCO para justificar su decisión. Alcalá de Henares es la primera ciudad diseñada y construida especialmente como sede de una universidad, y este proyecto serviría como modelo a otros centros de enseñanza en Europa y en América. El concepto de ciudad ideal, la ciudad de Dios, Civitas Dei, se materializó por primera vez en Alcalá de Henares, desde donde se irradió al mundo entero, gracias a las ideas preclaras y la tenacidad del cardenal Cisneros. La contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad se muestra en la materialización de la Civitas Dei, en los avances lingüísticos que tuvieron lugar en la ciudad, especialmente en lo relativo a la lengua española, y por la obra maestra del trabajo de su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes Saavedra, y su obra Don Quijote. Esto es lo que decía la UNESCO, entre otras muchas cuestiones. Con su proyecto, el cardenal convirtió una villa medieval en una ciudad moderna,
centrada en las actividades universitarias, la ciudad del saber, aquella ciudad de Dios. Nuestra Universidad de Alcalá dedicó su actividad inicial a la edición de obras trascendentales, como la Biblia políglota, y a lograr una formación de excelencia de los nuevos administradores y religiosos, muchos de los cuales, se ha mencionado que hasta el 40%, habrían de gestionar las tierras de la América y el Pacífico hispanos. Nuestra institución llegó a contar con más de 42 colegios y varios miles de estudiantes, hasta que en el siglo XIX, en 1836, cesó su actividad. En aquel momento, la ciudadanía de Alcalá de Henares, mediante la Sociedad de Condueños, emergió con una iniciativa para aquella época, y yo diría que para ahora también, sorprendente, cuyo único fin fue mantener vivo el sueño de progreso en el que se inspiró nuestra institución en su fundación, y lo lograron. Nuestra universidad reabrió sus puertas en 1977 y desde entonces custodia su legado con celo. Recuperamos los edificios gracias a un singular proyecto de rehabilitación patrimonial en el que participaron todas las instituciones y que fue reconocido como proyecto de interés por el Consejo de Europa, entre otras razones por nuestro afán de recuperar el significado de la antigua ciudad del saber. En el siglo XXI estamos iniciando una nueva era, un tiempo complejo e impredecible, que recuerda nuestros orígenes allá por el siglo XVI. Seguimos escribiendo día a día una bonita historia de servicio a las personas y a la sociedad. Más allá de capacitar a excelentes profesionales, de realizar las investigaciones más vanguardistas o de innovar con la tecnología más impactante, cultivamos una inteligencia crítica y una formación integral en los valores fundamentales. Formamos a las nuevas generaciones para que se desarrollen como personas libres, responsables y capaces de abordar cualquier reto con éxito, viviendo una vida digna, plena y en paz. Muchas gracias. Antes de finalizar este acto, quiero comunicarles que a partir de hoy se abre la convocatoria del Premio Campus Patrimonio Universidad de Alcalá 2025, destinado a universidades por la conservación y restauración de campus y edificios universitarios. El Premio Campus Patrimonio Universidad de Alcalá se constituyó en el año 2023 como conmemoración de los 25 años de la declaración de la Universidad de Alcalá como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y se celebrará, esto es lo que van a decir las bases, cada 2 años para galardonar a aquellas instituciones académicas iberoamericanas que tengan especial celo e interés en conservar su memoria histórica y su patrimonio universitario, a ejemplo de la Universidad de Alcalá. La ceremonia de entrega se realizará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en la celebración del Annua Commemoratio del Cardenal Cisneros, su fundador, en 1499, convocado el acto debidamente en tiempo y forma en el mes de noviembre de este mismo año que empezaremos en 2025. Y el premio consistirá en un diploma y en una reproducción artística de una clave pinjante del artesonado, es decir, de una de estas estrellas, y será entregado en persona a la representante de la entidad que obtenga el premio. Bueno, pues con este anuncio, que ya habíamos avisado que lo haríamos porque era un premio
que se celebraría cada 2 años, pues se publicarán a partir de hoy las bases de la convocatoria para que se presenten los candidatos. Y sin más, y ahora sí, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.